Oigan, algunos compañeros de profesión han estado compartiendo videos sobre si nosotros, como mexicanos, inventamos a estas heroínas que hicieron historia justamente para poder decir, tuvimos mexicanas importantes en nuestro pasado. Y es un tema que salió justamente hace 9 años que empecé a escribir Mexicanas que hicieron historia. Esta es la última edición publicada en Hachette. Por cierto, sigan en mi perfil y compartan este video para que llegue a más personas. Pero en ese momento la idea, y muy mañosamente, tanto un escritor importante de mi antigua editorial como un editor, me preguntaron que si había suficientes mexicanas para llenar un libro de 50 mexicanas que sea una historia. Y no solamente había, claro que había 50 mexicanas, llené 3 tomos y estaba, al momento que me separé laboralmente de ese editorial, estábamos planeando un cuarto tomo. Entonces, la cosa es cómo pensamos a estas heroínas importantes en nuestra historia. Y la cosa es que decimos, no, es que no son como Miguel Hidalgo, no son como Benito Juárez, pero claro, no podemos esperar que una mujer del siglo XIX esté a la par de un presidente como Benito Juárez. Entonces, porque claro, las reglas eran claramente otras, y ese es el tema, ¿no? Durante todos estos procesos históricos tenemos el registro de mujeres que fueron muy importantes para ese momento. Tenemos sus nombres y sus apellidos. Y algo que es muy importante es que las mujeres tienen un rango mayor de ayuda en esos procesos históricos. ¿Por qué? Presten atención. Eh, ¿Quién cocinaba para esos ejércitos? Las mujeres. ¿Quién cuidaba a los enfermos después porque no había suficientes doctores? Las mujeres. ¿Quién se encargaba de las casas, de las familias, de los negocios cuando estos hombres decidían o los obligaban a ir a la guerra? Las mujeres. Esta pregunta que a veces nos hacemos de por qué México en el siglo XIX siguió adelante a pesar de sus intervenciones y sus guerras y intestinas y todo lo que estaba pasando es que las mujeres mantenían a flote a la sociedad. Conforme fue avanzando la historia, pues tenemos el registro de las Adelitas, tenemos el registro de periodistas e intelectuales que, por ejemplo, en el caso específico de Emiliano Zapata, lo ayudaron a escribir y redactar primero el plan de Ayala y luego los siguientes documentos que eh, se iban ofreciendo al pueblo de México. Entonces son mujeres importantes en la historia. Mujeres como Doña Marina, que fue el puente entre dos mundos, estas mujeres que fueron las primeras en lograr algo, a pesar de que tenían la sociedad en contra, porque una mujer no podía estudiar. Matilde Montoya, que fue la primera mujer en estudiar medicina, a pesar de que le decían que no podía, que una mujer no podía hacer eso, y la atacaban constantemente, incluso en los periódicos de la época decían que solamente estaba estudiando medicina. ¿Por qué? Porque quería ver hombres desnudos. Esta constante de golpear a las mujeres se dio a lo largo de todo el México independiente. Cuando Margarita Maza estaba en el exilio, en el, entre el 64 y el 67, porque en México teníamos una segunda intervención francesa, y Margarita Maza se reúne en ese entonces con el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson. Lo que publicaron los periódicos no fue que hubo una reunión entre la esposa del presidente y el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Estaban criticando los aretes que llevaba. Y hay algo muy importante que a veces como hombres no vemos, y esto es muy claro en los videos. Fíjense en los videos que critican que no hay suficientes mexicanas importantes para mencionar. Fíjense nada más. No están considerando que hubo una lucha de décadas para que las mujeres tuvieran sus derechos. Mexicanas que hicieron huelgas de hambre, que salieron a marchar, que rompieron las reglas lanzándose como candidatas cuando no podían ser elegidas, eh, que le exigieron a los presidentes de la revolución eh, que pudieran tener acceso a ciertos derechos que los hombres sí tenían. La Constitución de 1917 no les otorgaba todos los derechos a las mujeres. Era una constitución que no los consideraba iguales. Y fue gracias a esa lucha de décadas, a estas grandes, grandes mujeres, que llegó el momento en que las mujeres pudieron
votar y ser votadas y acceder a cargos públicos y poder contender para ser diputadas y senadoras, para poder llegar a estar en la Suprema Corte y hoy estar en la presidencia. Fue una lucha realmente de décadas y nosotros como hombres que siempre tuvimos esos derechos no lo vemos porque no nos lo enseñan en la escuela, porque no le hemos dado la misma importancia que la independencia, la reforma o la revolución, pero tiene exactamente el mismo peso. Entonces, es claramente una visión patriarcal de, claro, como esa lucha no es mía, no me interesa. Entonces, por favor, consideremos que sí hay mujeres importantes en la historia, que tenemos que conocerlas, que tenemos que compartirlas a la siguiente generación, que tenemos que descubrir quiénes son. Tenemos acceso a Internet, a libros, a documentales. Cada vez hay más información sobre estos grupos que no están en los libros de historia por su género, por su orientación, por su color de piel, porque no viven en el centro del país. Y ahora podemos rescatar esos nombres y darles su importancia. Claro que hay mexicanas importantes en la historia de México. Claro que conocemos sus nombres. Claro que conocemos sus historias. No tenemos que inventarlas. Están ahí. Están en los archivos. Están en los libros. A veces se quedaron como la esposa de un señor muy importante o la mano derecha de un señor muy importante. Y hoy tenemos la oportunidad de decir, no, ellas también son importantes, no tienen que estar detrás de nadie. Entonces, por favor, comparten este video, comenten cuál es su mexicana favorita en la historia de México y dejemos de decir esa burrada de que tenemos que inventarnos heroínas porque no hay, hay de sobra. Y como dice mi querida amiga Sofía Segovia cuando escribió el prólogo del segundo libro de Mexicanas que hicieron historia, pues la historia de México hasta este momento ha sido un balón al que le faltaba la mitad. Y para que puedas jugar con ese balón, tienes que tener un balón completo. Y ese es el momento de decir, vamos a regresar a los libros de historia, a las mexicanas importantes, vamos a compartirlas y vamos a empezar a admirar a estos personajes, no por su género, sino por su labor, por su legado y por quiénes son. Sí hay mexicanas importantes en la historia. Sí las hay y tenemos que compartirlas. Dejemos de decir, por favor, ya tanta burrada.